En este final de temporada no solo exploraremos teorías y conceptos, sino que también nos sumergiremos en conversaciones reales de una consulta de biodesprogramación. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Biomédica la Alternativa Contigo. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Denise Jiménez, directora, docente y terapeuta del Instituto Fernando Sánchez, que les platico que también colabora en la clínica Biomédica la Alternativa como terapeuta en biodesprogramación. Denise, bienvenida. Muchas gracias, May. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta por estar aquí. Yo ya estaba contigo. ansiosa de que vinieras a platicar aquí con nosotros, a este espacio. ¿No andas nerviosa? ¿No habíamos platicado aquí en el episodio, en el podcast? Un poquito, pero me gusta hablar de estos temas, me gusta compartirlo, así que estoy emocionada. Muchas gracias. Les platico a todos que el día de hoy vamos a estar abordando un tema. Ya habíamos platicado un poquito de la biodesprogramación anteriormente con Fernando, pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más con el tema de la consulta de biodesprogramación. ¿Sí? Entonces, me gustaría que vayamos entrando en tema, en materia. Denise, platícanos. Quisiera iniciar primero como para retomar, ¿qué es la bio? ¿Qué nos podrías dar como de manera general? ¿Qué es la biodesprogramación? Mira, la bio como tal viene de la palabra biología, que es vida. Entonces, lo que nosotros hacemos en una consulta de biodesprogramación es prácticamente analizar cuál es el funcionamiento de nuestro cerebro, conectar ver sus características, porque saber todo eso, cuando nosotros le decimos al consultante cómo funciona, es una maravilla cómo el comprenderlo lo ayuda mucho a sanar y cómo se da cuenta que él con sus propias emociones se puede afectar, pero también tiene la misma capacidad de sanar. Entonces, pues eso es muy... Es como una forma de hacerte consciente buscas hacer consciente al paciente. Exactamente. De cómo funciona y detrás, ¿no? Ajá, exactamente. Hay esto en tema de la biodesprogramación de manera general. ¿Qué herramientas tú abordas dentro de esto? O más bien de manera general, ¿qué herramientas se usan en la biodesprogramación? Porque entiendo que no es lo mismo que ir a una terapia de psicología, ¿no? O psicológica, o va por ahí. Es un poquito parecida, sin embargo, a diferencia de las terapias psicológicas, que también son muy buenas, pero es un proceso mucho más largo. Sí. En una terapia de bio se busca llegar a la raíz del síntoma en una sola sesión. Okay. Por eso es que normalmente abordamos un solo tema en una sesión, y de ahí, si la persona tiene algunos otros conflictos, pudieran derivarse del conflicto inicial. Claro. Entonces se pueden tratar 1 o 2 síntomas, porque como ya se darán cuenta, pues a veces son tardadas de 1 o 2 horas, nos lleva mucho tiempo en ello, porque lo que hacemos es analizar los eventos que ha llevado a la persona a la situación que tiene actualmente. Entonces, sí es como que enfocarse en uno solo, o sea, también la persona al enfocarse en uno le permite hacer cambios, tener un cambio diferente o sea, que por consecuencia lleva un cambio en su vida, decide dejar algunas cosas, decide emprender otras, cuando hace una buena toma de conciencia, así es. Entonces se enfoca en un tema y se le invita posteriormente a que si quiere tratar más, realice otro y otro, pero fíjate, lo bonito de todo esto es que vas comprendiendo, que dices, la diferencia es, por ejemplo, yo te puedo decir que tú vas a una terapia y te dicen, es que estás estresada, es que tienes esto, pero aquí o sea, lo que analizamos es por qué estás estresada, qué vienes cargando, un duelo, una tristeza, etcétera. Entonces, el llegar más a fondo hace que la persona se sienta comprendida, porque es como si tú hicieras una sintonía con esa persona. Claro. Cuando tú vas a otro tipo de terapias, te lo digo por conocimiento de causa, es que estás muy estresada, bájale, descansa, etcétera, ¿no? Entonces aquí llega la persona con su síntoma y tú dices, a ver, traes una pérdida, traes una separación muy fuerte. Sí. Entonces al momento que le dices eso a la persona, como que le cae el 20 inmediatamente, que es una palabra que aquí usamos mucho. Sí. Entonces ella inmediatamente dice, sí, entonces eso hace como que generar empatía, confianza y se siente comprendida, como que le estás dando en el gancho. Porque una de las características principales de cuando hay un bioshock o cuando hay un síntoma es que la persona lo vive incomprendida y en soledad.
Claro. Entonces aquí es donde ella dice, órale, o sea, ya sé de dónde viene. Sí. Y ahí empieza el cambio. Entonces, aquí dijiste algo muy importante y creo que es algo que se platica y se menciona mucho en biodesprogramación, el bioshock, ¿no? Al final, ¿tú llevarás como objetivo encontrar esta parte? Así es, sí. Ok. Entonces, y bueno, hay otra cosa. Platicabas de síntomas. Normalmente, bueno, me pasa si yo voy a una terapia psicológica, llego y doy mi motivo de consulta, ¿no? Y como bien dices, luego nos enfocamos en el estrés y la ansiedad, ¿no? O el mismo terapeuta te dice, vienes muy estresado o traes niveles de ansiedad muy alto, Pero la diferencia en tema de síntoma, también te refieres a la parte física, ¿no? O sea, a lo mejor en biodesprogramación o en la psicológica no llego y digo, es que traigo, no sé, por ejemplo, diabetes, ¿no? Sí, por hablarlo así. En biodesprogramación sí. O sea, tú como terapeuta previo a solicitas información o hasta que llega el paciente o tú cómo enfocas esa parte. Sí, normalmente cuando viene la consulta, lo primero es el motivo de consulta. Sí. Porque para poder hacer un acompañamiento que se llama, o sea, que la consulta es para hacer un acompañamiento al inconsciente porque la situación vivida está en el inconsciente. No somos conscientes de lo que vivimos y por qué enfermamos. Sí. Entonces, tú pides el motivo de consulta, a ver, ¿qué vienes a tratar? No, pues a lo mejor como tú dices, no, diabetes. ¿Qué estás viviendo en cuanto a este tema? ¿Viviste una separación? ¿Viviste, no sé, te cuesta trabajo aceptar la dulzura? ¿Está pasando tal? Sí, fíjate que está pasando esto. Y sí, efectivamente, pues en una terapia pues psicológica vas más como... No sé qué te podría decir. Más emocional. Sí, o sea, un tema de pareja o fíjate que tengo conflictos en mi trabajo, bla, bla, que también en la consulta de Dios se analizan las situaciones que se repiten, de una forma excesiva. Por ejemplo, robos, no sé, secuestros, ciertos patrones en pareja, etcétera, porque pues se busca también en eso llegar a la raíz de esa situación. Ok. Hay una parte que si yo llego a una terapia a una consulta de biodesprogramación con mi motivo de consulta, por ejemplo, depresión, vas a un enfoque físico también, porque sé que hay mucho este tema de si te duele la cabeza, si traes síntoma en el pie, si traes cierta situación física, es como más fácil abordarlo, ¿no? O al final haces tu búsqueda general. Sí, o sea, sí es un poquito más, a lo mejor como, bueno, viene enferma de cierto órgano, ya sé que fue esto. Sí, claro. Sabes sí por dónde ir, ¿no? Te va mostrando el camino. Exactamente, porque al conocer, o sea, tú dices, bueno, esta persona, sí. Sí, o sea, es más fácil con el órgano. En las situaciones sí es más indagar en qué momento se le desencadena esa situación, por ejemplo, la depresión. Sí. Pero siempre lo importante es llegar en la infancia, que es donde más se nos marca, o durante el embarazo de mamá, o también analizar el árbol, porque esto muchas personas le cuesta mucho trabajo entender y decir, ¿qué tiene que ver mi conexión con mis abuelos, bisabuelos? Yo ni los conocí, los mataron o esto. No te imaginas la carga que traemos y a base de epigenética, eso te lo puede decir un doctor, toda la carga mediante el ADN que tenemos de ellos, porque finalmente somos un sistema familiar, estamos conectados por sangre, traemos información por los óvulos de mamá, etcétera, del papá. Entonces, si nos ponemos a analizar lógicamente, pues claro que tenemos información, o sea, si por eso no solo física. A veces que te dicen, oye, te parece a tu bisabuela, ¿no? Dices, ay, sí soy idéntica, pero también en actitudes, en todos, exactamente. Sí. Eso, por lo tanto, nos permite traer, al traer información de ellos, pues traemos ciertas vivencias, ciertas repeticiones, y es aquí donde entra la explicación de decir que el cerebro tiene una forma muy peculiar de actuar, no distingue lo real, lo simbólico, y es como si al momento de que, por ejemplo, tu abuela se llamaba Socorrito, tú naces, te dicen Socorrito, ay, mira qué parecida a la abuela, desde ese momento ya estás programada a traer ciertas cosas. De Socorrito. Sí, exactamente, claro. Así es. Entonces, pues entiendo que todo esto que me platicas es lo que lleva a que sea extensa la consulta de biodesprogramación. Así es. Pues el primer abordaje, entonces, entiendo que es tu motivo de consulta, ¿no? Tú como terapeuta identificas si desde ahí te están dando a lo mejor un síntoma físico, estamos hablando de una situación
o algún diagnóstico incluso emocional, ¿no? Que a veces ya traen. Y de ahí empiezas a indagar. ¿Cuál sería como el siguiente paso que tú abordas dentro de una consulta de desprogramación? Sé que me mencionas que vas a trabajar y a buscar en el árbol, vas a buscar, bueno, ya yo voy a hablar en términos técnicos, proyecto sentido y todo esto, ¿no? Pero vas haciendo esta indagación y caes cómo es la línea de tiempo, por llamarlo así, en una consulta de desprogramación. Cuando nosotros empezamos con el motivo de consulta, le explicamos un poquito al consultante acerca de cómo funciona, por ejemplo, en el caso de los órganos, cómo funciona y cómo lo vive él en la vida real. Después de eso, la pregunta que empezamos, o sea, como que a partir de ahí es desde cuándo lo estás viviendo. Y ella te dice, no, pues desde que tengo 20 años, desde que nací, ya tú de ahí te vas dando cuenta. A ver, si hace 5 años que empezó con esto, empiezas de 5 años a tratar de buscar qué pasó referente a tal situación. Entonces la persona en ese momento va identificando exactamente qué es lo que buscamos. Por ejemplo, viene una persona a lo mejor con temas en los riñones, vamos a buscar temas de dinero. Pero previo a esto tú ya le platicaste, le explicaste qué es lo que tiene relación su síntoma con la situación. Entonces ella te platica. Viví tal situación, un robo, me gasté el dinero, tuve un gasto muy fuerte, etc. A partir de ahí, nosotros nos basamos en que al momento de la concepción, todo es cíclico, o sea, tanto la primavera, el verano, las estaciones. Desde el momento de la concepción, acuérdate que somos, pues primeramente es mamá y papá. Sí. Las células se multiplican, somos una multiplicación celular. Entonces una célula, son 2, son 4, son 8, desde ahí son ciclos. Por lo tanto, en una consulta, por ejemplo, viene una persona y empiezas a ir como que de una forma más eficaz. Si viene de 40 años con un síntoma, pues vamos a los 20, vamos a los 10, a los 5 y así, hasta llegar al momento del embarazo. A veces como que dicen, oye, eres adivina, o sea, ¿cómo sabes que a esta edad tuve eso? Pues no, realmente lo dice la biología, pues, porque así desde el momento de la concepción así fue. Entonces ahora lo que estamos haciendo es ir para atrás. ¿Por qué para atrás? Porque la persona se va acordando del evento más reciente hacia atrás y va relacionando. Que si tú vas en la niñez, oye, ¿te pasó esto? Ay, no tengo ni la menor idea o no sé o por qué. Sí. Entonces, pero si vas paso a paso lo vas exactamente, haciendo, sí. Ya te va platicando, te va diciendo, ay, sí es cierto, viví tal situación, viví así. Aquí surgen los episodios que luego bloqueamos, ¿no? Exactamente, y hay veces que cuando sucede eso de que ya llegas a cierta edad, que es muy común, ya dicen, oye, esta edad yo ya no me acuerdo de nada. Sí. Y una de las técnicas muy efectivas, pues, es la hipnosis, alguna meditación. Es que el cerebro bloquea muchos recuerdos cuando son muy dolorosos o son muy traumáticos, los bloquea. Por eso es que a veces no nos acordamos. Sí. Entonces, al ir haciendo ese retroceso, como que va haciendo, va recordando, entonces dice, pues aquí me sucedió tal cosa, no lo recordaba. Sí. ¿En dónde viene la desprogramación? Cuando la persona dice, ya sé, eso me dolió, y saca la emoción. Puede ser de risa, puede ser de llanto, puede ser de enojo, pero siempre hay una emoción. Y ahí es donde viene como el desbloqueo, que se le llama biodesprogramación, porque tú ya vienes programada. Y entonces ahí es donde se acaba ese programa cuando tú tomas conciencia de lo que te sucede. Entonces, al momento de hacerte consciente, se desbloquea y haces esa biodesprogramación o la desprogramación. Exactamente. Y cuando tienes esa información, ¿qué haces? O sea, ya de ahí, ¿haces algún otro seguimiento? ¿Cómo haces este seguimiento o este cierre después de que, si yo me doy cuenta, por ejemplo, de algo traumático, que bloqueé, puedo entrar, como bien dice, se muestra la emoción, puedo entrar en una crisis, pero ahora, ¿cómo manejo eso? Pues mira, normalmente las cosas que nos suceden en la infancia tienen mucho relación o mucho vínculo con la relación mamá y papá. Sí. Entonces, cuando ya se hace consciente, ya se da cuenta, lo ideal para poder cerrar esa consulta es una hipnosis. Fer habla mucho, por ejemplo, Fernando habla mucho de que cuando tú ves una película hay una emoción. Entonces, eso es porque lo que tu cerebro está percibiendo, eso es. Cuando tú haces un ejercicio donde visualizas a tu mamá o tu papá según con que haya habido más conflicto o haya estado involucrado en la situación inicial, que es el programante, es como si tú solucionaras ese conflicto.
Lo primero es poder expresar, porque cuando tú vives un bioshock es porque lo vives en soledad, no tienes con quién platicarlo, no lo expresas. O bien a lo mejor pudiera ser que sí, pero de momento tú lo vives solo. Entonces lo sacas mediante un ejercicio, lo liberas y después haces como que una conversación con papá y mamá porque actuó así, qué fue lo que esperabas, qué querías. Y eso cambia mucho la perspectiva, la visión de la persona, porque finalmente el objetivo de la consulta es llegar a la comprensión amorosa. O sea, que la persona no busque culpables en su familia. Por mi padre, por mi madre, por mi abuela, yo tengo esto. Sino saber que así como él carga con una dolorosa historia, papá y mamá cargan con una dolorosa historia, los abuelos también. Entonces, si tú te pones a buscar en todo tu árbol, pues jamás vas a llegar a buscar con quién. Ajá. Sí. Entonces, yo comprendo y sé normalmente, se les hace ver que la situación llega a mí para poder comprender lo que ha estado sucediendo durante toda la vida en esta familia y poder trascenderlo y cortar con esa historia. Ok, que es muchos el que le llaman me cayó el 20, ¿no? Ajá. De un ejemplo como muy clásico, básico de por qué no tengo pareja y no, es que siempre me pasa esto y siempre es el mismo siempre, pero no entiendo por qué y no entiendo por qué pasa, ¿no? Exacto. Ya cuando caes en cuenta de esto, te das cuenta que lo vienes arrastrando de el bisabuelo y el tatarabuelo y exactamente, desórdenes amorosos, porque la abuela, porque y pues yo mejor me protejo, porque lo que va a hacer siempre tu cerebro es protegerte de ciertas situaciones. Por ejemplo, la ansiedad es una protección, o sea, realmente no es un enemigo, es un aliado. Sí. Tú tienes, por ejemplo, miedo a que te atropellen y al momento de que sales a la calle empieza la ansiedad, ¿qué hace? Te paraliza, te detiene. Claro. Finalmente, si tú viviste en algún momento una situación fuerte, así más o menos, o sea, viviste algún accidente, estás evitando que te suceda. Que te vuelva a pasar. Exacto. Claro. Entonces, hacemos ver también los síntomas, o sea, el para qué me está pasando esto. Sí, eso quería como ir dirigiendo hacia el tema de la enfermedad, porque luego vemos la enfermedad como un enemigo, ¿no? Como algo malo que me está sucediendo y nos sumergimos también en esta sensación o en esta personalidad de victimismo también, que luego creo que es un poquito más difícil sanarlo, ¿no? Porque estamos dándole ahí, es que a mí me pasa, solo a mí, o todos me hacen, todos me atacan, y realmente no cambiar esa perspectiva pues evita que camines un poquito a la sanación. Pero aquí me gustaría pues que nos platicaras como esta parte de verle a la enfermedad de manera diferente, ¿no? Como algo que nos está mostrando cómo sanar, porque incluso yo podría decir que a mí la enfermedad me está indicando el camino, ¿no? Pero pues no todos lo sabemos. No vas a decir, me está dando gripa, gracias por la gripa que me está dando, ¿no? Que deberíamos, porque realmente si nos vamos a esta introspección, podemos darnos cuenta que incluso el dolorcito de cabeza me está indicando algo y ya desde ahí a ver qué está pasando, ¿no? Me siento, me aterrizo, pero pues no todos tenemos creo que también es información, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a lo mejor con pacientes que llegan y desconocen totalmente haber ido a incluso alguna vez a alguna terapia. ¿Te ha sucedido? Sí, es muy complicado. Creo que es más complejo, ¿no? Porque tienes que ir como más paso a paso, incluso explicar qué es ser consciente, qué es la enfermedad, cómo quitas paradigmas, ¿no? Porque es como, ¿cómo le explicas a alguien, Denise, que la enfermedad te está ayudando? ¿Cómo haces este cambio de conciencia, pues? Mira, el cuerpo tiene varias fases. El cuerpo tiene la función de aumentar una función o disminuir una función, hacer masa o reducir masa. Cuando una persona vive un conflicto, normalmente está estresada, enfocada por ese conflicto. Cuando ese conflicto ya se soluciona, viene lo que se le llama la fase de reparación, que eso es lo que precisamente vemos más a fondo en el diplomado, o sea, para que quede muy claro, pues ahorita es como por encima. En la fase de reparación es cuando todo órgano que yo ulceré, que yo alteré, que yo hice, por ejemplo, tumores, necrosis, todo eso, la descalcificación, etcétera, cuando ya reparas, o sea, pasó el conflicto, se solucionó para bien o para mal, es cuando viene la reparación. En la reparación, o sea, es decir, cuando vuelves a calcificar tus huesos, cuando estás quitando masa, etcétera,
todo eso es doloroso. Eso causa mucho dolor y es cuando las personas se asustan, van al médico y es cuando les detectan que tienes cáncer, tienes esto, tienes lo otro y se viene algo Otra secundario. crisis. Exactamente. Realmente lo que sucede es que ahí su cuerpo está ya sanando. Es tal cual, o sea, al momento que, por ejemplo, tú quieres remodelar tu casa, lo que vas a hacer es, mientras la tiras y luego la reparas. Entonces, en la reparación estás armando, estás quitando, estás construyendo, estás resanando. Haz de cuenta que es lo mismo en el cuerpo. Nuestros pues sí, o sea, es lo que sucede, que es lo que duele. Entonces, en ese tiempo es cuando se le aconseja precisamente al paciente que descanse, que coma mejor, que se aleje emocional y físicamente del conflicto para que pueda haber una sanación más rápida. Pero ahí es cuando le dices, va a pasar esto, no te asustes, es normal. Sin embargo, continúa con tus tratamientos médicos, sigue a tus consultas regulares porque ayuda que, por ejemplo, una vez de su consulta, el médico dice, oye, vas mucho mejor, está disminuyendo tu tumor, entonces eso ayuda mucho más todavía. Entonces así es como le explicas al consultante realmente cómo funciona tu cuerpo cuando realmente él piensa que está yendo hacia claro, atrás. Que vas hacia atrás, sí, porque asustan, ¿no? Y ahorita estas enfermedades que incluso cada vez hay más. Hace poco tuvimos un episodio con Tati y platicábamos de enfermedades que incluso no conocemos, que el simple hecho de que te las digan ya te asustaron y entraste en otra crisis. Y ahora, ¿cómo lidias con dos crisis, no? Porque traes tu conflicto que ocasiona esto, estás en tu reparación, pero ahora entras en otra crisis, el miedo que te da por todo esto. ¿Tú has trabajado con esta parte? O sea, de que el síntoma inicial se da un diagnóstico, caes en otro síntoma y ahora sigues trabajando síntoma tras síntoma, ¿no? Es más complejo, me imagino, pero es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo, así es. Okay. Uno digamos que desencadena al otro, es conflicto inicial y conflicto secundario. Sí, por el diagnóstico, es la impresión del diagnóstico, de lo que te dicen del primero, muchas veces se desencadena otro. Sí. Y ahí es como, por ejemplo, aprender a escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene maneras de expresar cómo se siente. O sea, cuando tú estás mucho en actividad y ya te sientes cansada, tus piernas te duelen, es tu cuerpo diciéndote, oye, necesito descanso. Claro. O sea, la sed es, oye, hidrátame. Por ejemplo, también cuando estás en reposo y hay dolor, oye, ¿quieres ir a tal lado? Muévete. O sea, es la forma de escuchar. Sí. Los síntomas es una forma de escuchar. El dolor de cabeza, por ejemplo, que constantemente nos da, es una forma de decir, eres capaz, deja de dejar de sentir que eres incapaz, que te crees tonto, o sea, tú puedes, porque normalmente eso es tema intelectual, por lo tanto, la persona es más intelectual. Sí, claro. Entonces se conflictúa, entonces el síntoma siempre te va a decir algo. O sea, hay te que va a indicar algo. Exactamente. Claro. Te dice, ve, revísate, haz por ti, ponte en primer lugar, y eso es la idea. O sea, después de la consulta, cuando ya encuentras el síntoma, lo mejor es empoderarte. O sea, ¿qué obtienes después de esto? ¿Qué piensas hacer para retomar tu salud? ¿Qué decisiones vas a tomar? Claro. Exactamente. Sí. Fíjate, Denise, que, bueno, creo que es muy importante que hagamos conciencia a todos los que nos están escuchando de esta parte, que creo que es el inicio de todo, ¿no? Incluso también, como decías al principio, situaciones que se repiten continuamente, ¿no? O en exceso. Como reconocer esta parte para poder identificar que algo está pasando y que desde ahí podemos encontrar la solución a llegar a algo más fuerte. Porque cuando ya te sumerges en un síntoma mucho más fuerte, como bien dices, la energía está enfocada totalmente en eso, que ni ganas tienes de estar trabajando en la parte emocional, ¿no? Porque quiero que se termine el dolor, quiero que se termine lo que estoy sintiendo. Entonces, qué padre que podamos tener como también estos espacios para que la gente haga conciencia de qué importante es desde un principio, siento cansadas mis piernas, ¿qué está pasando? ¿No? Para de ahí reconociendo qué es lo que está pasando. Me gustaría, y a lo mejor te voy a cambiar drásticamente esto, pero me gustaría que nos platicaras de algún caso, alguna situación que tú hayas tenido a lo largo de tu trayectoria como terapeuta,
algún caso que nos pudieras compartir, Denise, de abordado desde la biodesprogramación. Ok, bueno, pues han sido muchísimos muy, muy buenos, o sea, para platicar infinidad. Sí. Pero fíjate que me acuerdo uno en especial y me acuerdo de porque se me hizo muy bonito que hace poquito vino una consultante a la clínica. Me dijo, yo vine porque conocía a una persona que tú le diste consulta y ahorita es otra. Okay. Esa persona tenía dermatitis seborreica, pero en todo su cuerpo, todo. Estaba ya desesperado, una persona muy joven, con ganas de salir adelante. Y bueno, finalmente durante la consulta pues encontramos varios temas, ¿no? O sea, de separaciones, falta de contacto, porque todo lo que pasa en piel es falta de contacto o contacto forzado. Esa consulta en especial me gustó mucho porque fue un tema totalmente de árbol. O sea, que es de árbol que venía en repetición de alguien de su familia. Un ancestro. Exactamente. Recuerdo que al momento de hacer una hipnosis, él me platicó, y esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, aquí, al momento de que tú haces una hipnosis y la persona se le viene a alguien a la mente, no lo conoce, no sabe ni quién, tú tienes la certeza de que quien te está dando la información es la persona. O sea, tú no estás como, a ver, enfócate en esta, ¿no? Solito. Y me acuerdo que en la hipnosis, ya cuando lo hicimos, él recordó a una de sus abuelas o bisabuelas, no recuerdo bien, que tenía un esposo que la maltrataba mucho. Entonces dice, yo supe de esa bisabuela que era muy maltratada por él, dice, y él, para castigarla, la amarraba de los pies a un caballo y la arrastraba por todo un empedrado. Entonces en ese momento, cuando me lo platicó él y yo también, como que hicimos clic en el momento y me dice, no inventes, soy yo, dice, veme cómo estoy. Y me dice, yo parezco que estoy así. Entonces en ese momento pues ya se viene la emoción. Claro. Pobrecita, o sea, ¿cómo sufrió? Y es ahí donde viene la comprensión. Claro. Entonces es ahí donde como que hizo clic, le dije, a ver, si tú pudieras hablar con ella y decirle lo que vivió, ¿tú qué le dirías? La comprendo totalmente. Dice, me hubiera gustado poder conocerla, ayudarla. Dice, ella es una persona muy bella, muy bonita. Dice, la puedo visualizar. Así más o menos me describió como tú, así, delgadita, de cabello largo, linda. Dice, dice, entonces, dice, lo siento. Dice, tengo ganas de llorar. Le dije, pues llora. Sí, claro. Y ya, pues así quedó, ¿no? Sí. Uno de sus, me acuerdo que tenía uno de sus mejores amigos ahí apoyándolo en su consulta. Y después se comunicó conmigo y me dijo que él que iba muy bien, que estaba muy bien, que se sentía muy tranquilo y que estaba haciendo, pues que estaba tratando de recuperar como su vida. Claro. Y ya fue después, como un año después, cuando vino esta persona y me dijo, yo lo veía, dice, yo soy psicóloga, yo iba a tratar como que darle apoyo por la situación, porque él ya estaba muy mal, dice, y una vez dejé de ir un tiempo y fui, era otro, dice, yo no tenía nada. Entonces eso como que me dio mucho gusto, claro. De saber, y más que nada porque para que pueda haber eso es porque la persona tiene toda la disposición. O sea, hay veces que vienen con la intención de, oye, ayúdame, sáname, quítame, no se me ha quitado esto, pero tengo la disposición porque después de esto sé que voy a hacer cambios, sé que voy a hacer esto y esto. Entonces como que ese es el caso donde te puedo decir con certeza que estaba muy fuerte, pero a la vez hubo también un cambio. Sí, hay otros pues que jamás me entero, ¿verdad? Yo me imagino que van a estar bien. Sí, pero de él sí tengo la certeza. Sí. Entonces, y esto afirma, ¿no? También te confirma que realmente estás, en el camino, ¿no? Porque me imagino que también hay terapias para todo y hay pacientes para todo, pero que realmente el abordaje de biodesprogramación hace cambios impresionantes, ¿no? Que sí es cierto la disposición que el paciente debe tener. Pero ¿te ha pasado, Denise, con esto que me platicas y ahorita se me viene a la mente, que llegue pacientes desde la postura de víctima totalmente, o sea, el victimismo, y no salgan de ahí a pesar de todo esto? Sí. ¿Sí? Y eso es muy complicado, sí. Sí, es muy complejo. Sí, o sea, vienen como te digo, con la intención de ser rescatados. Tengo esto, te dejo en mis manos y tú sácame esto. Sí. Y no hay un cambio posterior, o sea, después de la consulta, por más que hagas, miras una carta de duelo, haces esto, oye, no hay cambios, a ver, ¿hiciste esto o sigues conviviendo con tales personas?
no, pues sí, es que no me puedo ver. Entonces llega un punto en donde la enfermedad conviene. Ok. Entonces hacérselo ver también, pues es algo así como, es muy fuerte decírselos, pero no están preparados. O sea, yo siempre se los he dicho a las personas, mira, tú ábrete, haz oración si crees en Dios, en el universo, en lo que tú creas, ábrete a recibir información porque eso te va a ayudar mucho. Si no la recibes, no estamos preparados y no lo forces. En algún momento te va a llegar el momento en el que tú digas, aquí es. Sí. Entonces, sí, pues sí, o sea, sí. Y se me hace como muy padre que esto lo abordes también, porque como terapeuta tú también sueltas el control, ¿no? De querer ayudar o mejorar esa situación y eso lo transmites al paciente. Y ya creo que el paciente también desde ahí surge un cambio de perspectiva, ¿no? De decir, ay, pues sí, tal vez no es mi momento y justo ahí empieza a surgir algo, ¿no? Comienza a surgir el cambio. Pues, Denise, tenemos que terminar con esto. Me gusta mucho a mí hablar de estos temas, me apasionan. Yo sé que no podríamos en media hora, 40 minutos, podríamos estar hablando de todo lo que implica. Sé que son muchas herramientas las que usas como terapeuta en biodesprogramación, que ahorita creo que ya son más vistas, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo ya son más conocidas, ya la gente ya busca más el árbol, ya busca más tener por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ¿no? Ya nos cuestionamos más estas cosas y ya buscamos más terapias, pues por llamarlas de alguna manera alternativas o complementarias, ¿no? Porque estamos en una línea donde es psicológica y psicológica, punto, ¿no? O lo alópata y lo alópata, y ahorita ya estamos teniendo más alternativas para poder sanar. Y se me hace muy padre que tengamos la oportunidad de platicar de esto. A mí me gustaría invitarte posteriormente a otro episodio donde podamos enfocarnos un poquito más, a lo mejor en síntomas, hablar un poquito más de cómo es esto del BioShock, cómo es esto del proyecto Sentido, cómo es esto del árbol, que nos enfoquemos como más en este tema para que pues todos los que nos están viendo vayan también como familiarizándose con esto y que conozcan la grandeza de la biodesprogramación, ¿no? De lo que puede aportar y el gran beneficio que una consulta de biodesprogramación puede aportarles, ¿sí? Claro, yo encantada, y pues muchas muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que te hayas sentido cómoda, faltó el cafecito, pero ya sé, bueno. No, yo muy a gusto y sobre todo la idea es transmitir a las personas que vayan a terapia, lo que ellas quieran, lo que les resuene. O sea, si tú crees que te va a funcionar el Reiki, esto y esto, sí. Tú ve, eso es lo que te llame, porque siempre las terapias nos van a ayudar a ser mejores personas, no por otros, claro. Por ti, para tus hijos, para los que vienen. Nunca se terminan de descubrir cosas, siempre estar en constante evolución, en abrirte a todo eso, es muy bonito. Sí. Entonces te ayuda tanto para tu vida personal, en pareja, en tu trabajo, en tu relación con tus hijos, lo que quieras. En todas las áreas. Pero si yo pudiera decirles, vayan a terapia a todos, es lo que les pudiera recomendar. Muy bien, pues yo también se los recomiendo, ¿sí? Vayan, busquen, le llamo la ley de la búsqueda, ¿no? Mientras estás buscando vas a encontrar, y qué mejor que vayas hacia un camino de evolución y de sanación. Entonces, pues va la invitación hacia eso, hacia esa búsqueda. No olviden que también pueden dejar preguntas, comentarios para lo que sea. Tanto Denise y todo el equipo está dispuesto a responder a sus preguntas y dudas. Y pues incluso alguna consulta de biodesprogramación directamente también está abierta a que la puedan solicitar. ¿Sale? Mucho gusto, pues muchas gracias, Denise. Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en un episodio más. Los esperamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Biomédica la Alternativa contigo.